Ahí, chicos, si queréis usar el código promocional, lo metemos ahí, es Oliver. Y cuando queréis depositar, lo metéis ahí y os da 50% de bono, $50 de los 100. Muy buenas, traders. Vamos a comenzar el vídeo directamente. Soy Oliver y hoy vamos a ver otra sesión de trading con opciones binarias en la plataforma Pocket Option. Empezamos. Vale, lo tenemos aquí y la primera opción vamos a elegir, en este caso, arriba. He construido un par de niveles aquí, como podéis observar. Y pues vamos a ver al revés, si esto ahora... Vale, veo que está chocando con el nivel de resistencia justo, pues vamos abajo. En este caso hay que ser flexible. Si ves el movimiento no acaba de convencerte e ir arriba, pues en este caso sí que teníamos un nivel de resistencia y el precio ha empezado a bajar. Entonces he hecho la opción abajo. Bueno, chicos, hemos tenido una bienvenida muy rápida. Podéis encontrar todos los enlaces, tal como la plataforma, enlace a la plataforma Pocket Option abajo en descripción de este vídeo, igual que un código promocional, lo podéis encontrar ahí también para hacer el depósito y recibir un buen bono para este depósito. Y pues si queréis aprender trading en general, si sois nuevos y tal, un enlace invitación a un grupo en Telegram, podéis disfrutar, es gratis unir y podéis encontrar ahí un montón de info explicando cómo funcionan los indicadores osciladores, cómo funcionan las combinaciones, estrategias, tácticas, señales para seguir, copiar y pues un montón de gente como tú y yo, los traders. Así que unid, que es bastante útil. Y nosotros vamos a seguir con la siguiente opción. Acabamos de recibir el beneficio y vamos a utilizar la técnica de porcentaje compuesto, en este caso. Sí, $48 ya vamos a poner para la siguiente opción. Yo creo que esa opción sería, pues estamos justo después de una corrección, de un pullback. Entonces acabamos de entrar y yo creo que el movimiento va a seguir bajando. Sí, vamos a ver qué tal más. Pues hay niveles, siempre hay niveles. Recomiendo dibujar siempre niveles, varios, no solamente un nivel. Hay que dibujar los dos principales y encontrar cuáles son niveles claves y cuáles son locales, perdón. Y pues cuando los tenemos determinados, ya podemos disfrutar de una técnica de trabajar casi por capas, porque tenemos mucho control de lo que está pasando, y pasando de un nivel a otro ya tenemos mejor control y además mejor representación de la situación. La podemos ver mejor, visible. También es posible ver sin dibujar esos niveles a veces no. Vale, acabamos de recibir el beneficio, así que vamos a seguir con la siguiente opción. Por aquí, vale, ¿qué tenemos? Vale, aquí tenemos un nivel de soporte. Vamos a ver si estamos chocando con el... A ver, dependiendo de la franja de tiempo con cual trabajáis, vamos a ver. Hay un nivel aquí de cuál estamos chocando con él y estamos yendo para arriba, ¿no? Pues había una corrección, o mejor dicho, un pullback, y pues había un pullback abajo, y ahora lo que pasa es que el precio vuelve a subir. Pero del todo hay que determinar un poco los niveles, ¿vale? Voy a construir otro nivel. De momento tenemos un nivel de soporte, ¿vale? Hay otro ahí de resistencia, por ejemplo. Vamos a dibujar uno aquí. Hay uno de soporte y hay otro de resistencia por aquí.
Vale, bien, coincide. Vale, está por arriba. Entonces, faltan más niveles. Hay que dibujar más niveles locales, ¿vale? Ese... vamos a poner uno aquí. Vale, ¿veis cómo está aquí? Por ejemplo. Y entonces estamos ahora mismo tocando ese nivel de la mitad, ¿vale? Funciona como un nivel de resistencia. Pero también tenemos, entonces, estamos en capas. Estamos en un nivel de abajo. Imaginen que tenemos dos niveles, ¿vale? El de abajo y el de arriba. Ahora mismo. Es casi un canal, de nuevo. Vale. ¿Qué pasa? El movimiento es hacia abajo. Estamos tocando el canal. Yo creo que el movimiento es abajo, ¿vale? Entonces, todo esto me ha ayudado a hacer la decisión. Entonces, ahora vamos a esperar el tiempo que queda y observar. Pues esto también parece un poco a un instrumento que se llama Fibonacci. Porque también es un poco... no, es distinto, pero no, es que parece un poco. Porque también lleva como capas de niveles, pero son proporcionalmente al número pi. Y el crecimiento de estos, ¿vale? Tienen distancia distinta. Pero básicamente, y también tiene una línea diagonal también. Así que nada, es muy parecido, pero es distinto. Vale, acabamos de recibir beneficio en esta situación. Todo ese análisis técnico me ha ayudado a hacer la decisión y hacer el beneficio. Entonces, seguimos. Vale, aquí parece una figura. Parece una figura que se llama bandera. Y vamos a construir un par de niveles por aquí. 1 y 2. Ahí estamos. El 2. Vale, y ahora, ¿veis este? Entonces, dentro de este canal que hemos construido está la bandera con su base. Entonces, ya que va la base mira abajo y la bandera arriba, vamos a hacer una opción arriba. ¿Por qué? Primero es que el nivel este no coincide con nada. Entonces estamos creando nuevos máximos. Segundo, la bandera. ¿Qué significa? Esta figura, si está así, con la base mirando abajo, pues funciona como de espejo. Entonces podemos esperar que esto se pone como de espejo y la imagen como en espejo, y entonces la base esta sería la distancia dentro de cuál vamos a crecer, en este caso, o bajar, pero en este caso crecer. Si sería una bandera al revés, pues ya trabajamos abajo. Entonces, en este caso, ya casi terminó. Y todavía hay movimiento arriba. Todavía no está dibujado la bandera, pero es la idea, ¿vale? No siempre tiene que 100% dibujarse una bandera ahí. Por eso no podemos depender solamente de las figuras y patterns. Hay que depender de muchos factores más. Vale, aquí tenemos una caída. Tenemos todo señalando hacia una opción abajo. Vale, hay un nivel aquí hasta cual podemos todavía bajar. Entonces hay tiempo, hay margen, el espacio. Entonces esperamos esa opción de mientras. Vamos viendo un poco. Vale. Sí, estamos dentro de este canal ya. Y el movimiento es hacia el nivel de abajo. Entonces, ya aquí, si esto sobrepasa o atraviesa como ahora mismo está haciendo este nivel de soporte, pues
ya tenemos que dibujar otro nivel y esperar el movimiento hacia este nivel. De momento no hace falta porque ya tenemos la opción hecha y quedan 10 segundos, yo creo que estamos bien. No creo que esto, aunque entra en una corrección, no pasa nada. Perfecto, aquí estamos. Aquí estamos. Chicos, yo creo que voy a parar aquí. Hoy hacemos una sesión así cortita, pero bastante bien. Hemos conseguido buen beneficio. Y nada, vamos a parar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, consideren suscribir, dejar un comentario y me gusta. Y nos vemos la próxima vez. Todo lo mejor. Chao.